Saludos, gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. El tema político en el país sigue candente. En la tarde de ayer, uno de los principales precandidatos a la presidencia de la República, el licenciado Luis Abinader, realizó una rueda de prensa y presentó la posición del Partido Revolucionario Moderno en función de su exigencia de que los partidos políticos definan por motus propio, como siempre lo han hecho, la forma de elegir sus candidatos y que la Junta Central Electoral participe en el proceso como árbitro. En el día de hoy, también la Asociación de Jóvenes Empresarios planteó la necesidad de que se agilice la aprobación de algunas leyes que están pendientes, entre ellas la ley de partidos y la ley de régimen electoral. Por otro lado, un diputado de la oposición planteó de manera categórica que si el Congreso Nacional sesiona y modifica la Constitución para permitir una nueva reelección del presidente Danilo Medina, el pueblo debería entonces quemar el Congreso Nacional. Desde otra óptica, se discute en los medios la supuesta crisis del Partido de la Liberación Dominicana y se insinúa que un desmembramiento del mismo en la coyuntura actual podría significar el fin de los partidos políticos en el país. Estos temas, vistos en conjunto, nos invitan a mirar las cosas definiendo primero las reglas de juego que nos permitirían emitir un juicio que sea lógico. Por lo visto, existen temas constitucionales que se están tocando y confrontando, o que se plantean elegir o cumplir parcial o totalmente. Por un lado, los partidos políticos son instituciones autónomas que se rigen por sus propios estatutos. No están obligados a apoyar cambios que les puedan afectar a lo interno de los mismos, por lo que las reglas que usen para elegir sus candidatos internamente deberían ser respetadas. Y no se justifica que un debate donde a lo interno de un partido específico se trate de establecer o de modificar el sistema de elegir sus propios candidatos tenga que tener un impacto en los demás partidos políticos como si se tratara de un sistema nacional y no los reglamentos propios de los partidos políticos con vida propia. Bajo ese mismo argumento de respeto al derecho adquirido y constitucional, es una pena decirlo, pero existe la posibilidad legal y real de que el Congreso Nacional en una próxima legislatura pues modifique la Constitución y con ello permita una nueva reelección o repostulación presidencial del presidente Danilo Medina. Y si lo hace, no estaría violando la Constitución de la República, pues el Congreso tiene la potestad para modificarla siguiendo los procedimientos legales vigentes. En cuanto a la petición de la Asociación de Jóvenes Empresarios, es entendible su preocupación, ya que las empresas se resienten cuando el escenario político plantea alguna inestabilidad. Sin embargo, sería una creencia falsa de que si existieran las leyes citadas por ellos, todo estaría bien y la estabilidad estaría garantizada para el quehacer empresarial. Aparentemente, apostar a un escenario de estabilidad no sería lógico en la actual coyuntura, por lo que parecería que estaríamos soñando despiertos en el país. La inestabilidad es a lo único que se puede apostar en este momento. Es evidente que lo que conviene al sector empresarial es la estabilidad, no tan solo de las variables macroeconómicas, sino también del ambiente político y social del país. Sin embargo, apostar a ello sería una imprecisión en estos momentos. La turbulencia que existe será mucho más recia en los próximos días, semanas y meses, y el ambiente político seguirá caldeándose. Por otro lado, hablar de incumplimientos de parte de Danilo Medina si intenta seriamente repostularse en función de Leonel Fernández sería también algo muy probable, pues no sería otra cosa que la dulce venganza al decir por la voz popular, el insistir en una nueva reelección presidencial y lograr que el Congreso Nacional apruebe una modificación de la Constitución para ello. No sería una sorpresa, de hecho,
es lo que se espera que ocurra, por aquello de que el poder se hizo para ejercerlo. Es un paradigma político compartido en la República Dominicana. Así que estúpido sería el presidente Medina si no hace lo que los demás harían en su lugar. Visto así el escenario, el Congreso Nacional está en manos del Partido de la Liberación Dominicana. El PLD tiene una crisis que no es de candidaturas a lo interno, es una crisis de aceptación por parte de la sociedad que está como pensando en la posibilidad de castigarle en las próximas elecciones. Podría existir incluso un maridaje entre Leonel Fernández y Danilo Medina y estar de paños y manteles, como se dice, y esto no cambiaría la percepción que tiene en estos momentos el país de la cúpula política del partido de gobierno y del daño que dicho partido, la gente cree, le ha hecho al país en los últimos 20 años. El sol, sin embargo, no puede taparse con un dedo. Esta crisis, real o virtual, tiene un componente negativo y otro positivo. El negativo es proyectar una imagen de desorden y alimentar la creencia de que la gente del PLD necesita continuar en el poder para poder mantenerse impunes de los desaciertos en que muchos funcionarios están envueltos y que le comprometen a una persecución judicial. Y una parte positiva porque pone a todo el país frente a la realidad de que si el PLD decide, hay primarias abiertas o cerradas. Y si lo decide, hay ley de partidos, hay cambios en la Constitución y también una nueva postulación del presidente Danilo Medina. Y todo esto fundamentado en decisiones políticas, pero también legales. Sin embargo, se puede tener la certeza de que con una ley que obligue a los partidos a un tipo específico de primarias, traería como consecuencia la rebeldía de los partidos políticos de oposición y se fomentaría el caos en el país aún antes de los comicios del año 2020, ya que se catalogaría como una imposición dictatorial, al igual que la misma potencial modificación a la Constitución para fines reeleccionistas o de cualquier otra índole con el Congreso actual. Pero como contrapartida, cabe la pregunta: ¿qué es lo que no se ha hecho en la República Dominicana? Cuando aquí se quieren promover leyes, se hacen al vapor. Tenemos un tren gubernamental y una cultura política que están atadas. Reaccionamos, no somos proactivos, no tenemos una visión de futuro que norme nuestras conductas diarias y nuestras decisiones cotidianas. La improvisación, lamentablemente, los negocios han sido los paradigmas que se complementan en el gobierno que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana. Se prefiere que se acuse de no gerencia, de improvisaciones, ya que esto es menos oneroso a que existan acusaciones de mafia o de corrupción. Hasta los errores podrían ser calculados con tal de cumplir con los compromisos políticos y los negocios convenientes del anillo fáctico del poder. Hasta ahora, para el Partido de la Liberación Dominicana, la política ha sido más importante que el país. Y la política es estar en el poder y mantenerse en el poder. En este sentido, nadie debe soñar a un desprendimiento del partido de gobierno para soltar el poder sin luchar y permitir que otros tomen decisiones. Amén con los blindajes económicos que ayudan un poco a que la gente salga a flote en el país. Estamos hablando claramente de lavado, narcotráfico y negocios sucios. Y el blindaje judicial para los corruptos de turno. No es un Estado fallido, es un mafioestado el que tenemos y en el que vivimos. Vivimos en realidad en una dictadura con derecho al habla. ¿Y qué importa lo que digas si nadie te oye? Y cuando digo nadie te oye, me refiero a los que están en eminencia y en autoridad. Entonces, cabe esperar que la crisis política tocará también la crisis económica. Y las crisis favorecen a los que están en el poder, porque son los que pueden apretar o aflojar la tuerca, como dicen. Hemos sido categóricos en nuestro análisis de la situación actual del país y hemos llegado a las siguientes conclusiones que estamos reiterando en este momento. Es necesaria la modificación de la Constitución de la República, donde se prohíba de una vez por todas la reelección presidencial y de congresistas, alcaldes y regidores. Modificar entonces también el articulado relacionado al referéndum para que no tenga el pueblo limitaciones de tomar o revocar
cualquier tipo de decisión, excepto lo que pueda atentar contra la soberanía del país. Modificar entonces los requerimientos mínimos para optar por una candidatura. No es suficiente con ser dominicano, ser mayor de edad y no tener temas pendientes con la justicia. Se necesitan incluir las competencias necesarias para cada cargo electivo. También que se modifique en todo lo relacionado a la judicatura, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas, asegurando que no se trate de políticos, sino de profesionales independientes con una experiencia contextual adecuada y que se tenga independencia de criterios en estas actividades tan importantes. Por otro lado, que se incluyan las candidaturas independientes como forma de no limitar el derecho de elegir y ser elegido, incluyendo, si es necesario, el derecho a votar y solamente a votar de los militares. Que se promulguen entonces las leyes de partidos, ley electoral, reglamento electoral, tomando en cuenta estos cambios previos en la Constitución de la República y que en cada una de estas leyes se emitan de manera conjunta e inmediata los reglamentos que permitan su operatividad. En cuanto a la solicitud de juicio político o pacto político con la intención de acortar el mandato del presidente Danilo Medina, debería ser un referéndum que lo decida, aunque la tendencia se aferra a la experiencia vivida con el recorte de mandato al presidente Balaguer, donde no se necesitó un referéndum. Por ello, la importancia de estos temas, que al parecer no interesan a la comunidad política nacional. ¿Y por qué no interesan? Porque no les interesa el destino de la nación y están más interesados en los parches que permitan mantener el status quo y seguir alimentando a las cúpulas políticas del presupuesto nacional. Seguimos en Conceptualizando.